A conversar al respecto con el coordinador de Acción Ecológica, consejero nacional también del Partido Verdes, Luis Mariano Rendón, quien nos acompaña aquí en CNN Chile. Luis Mariano, gracias por estar con nosotros. Hola, Daniel. A ver, en primer lugar, en resumen, ¿por qué ustedes se oponen al TPP o por qué consideran que es perjudicial para Chile? Bueno, desde el punto de vista de las organizaciones ecologistas hay que decir que para nosotros estos tratados de libre comercio en general se basan en lo que en términos económicos podemos denominar una externalidad monstruosa, cuál es el cambio climático. ¿Por qué es posible que puedan entrar, por ejemplo, en otro ámbito, digamos, zapatos fabricados en China a precio tan barato al mercado nacional y hacer quebrar a todos los fabricantes nacionales de zapatos? Porque, en primer lugar, son producidos por trabajadores a los cuales se les paga muy poco, pero en segundo lugar, porque son transportados miles y miles de kilómetros, quemando petróleo y combustibles fósiles, y produciendo con eso el efecto del cambio climático. Entonces, hoy día podemos decir que el libre comercio es el responsable fundamental del cambio climático. Cuando nos dicen que va a aumentar el libre comercio, eso significa que va a aumentar el transporte de mercadería durante miles y miles de kilómetros, y eso va a significar mayor emisión de gases de efecto invernadero. Si tú eso lo vinculas con que las negociaciones de París sobre cambio climático que se dieron hace poco, se excluyó completamente las emisiones marítimas y del transporte aéreo de la negociación, no van a estar reguladas, entonces el asunto cuadra completamente. Es un argumento genérico contra los tratados de libre comercio y la globalización de la economía. En el caso específico del TPP, ¿hay algún hecho adicional a eso que ustedes los haga sentir que es algo negativo para Chile? Creemos que básicamente aquí hay una visión geopolítica que está comandada por Estados Unidos. Hay que decir que paralelamente a este tratado transpacífico se está negociando un tratado transatlántico entre Europa y Estados Unidos, donde que sigue más o menos pautas similares. Entonces, lo que queda es que claramente aquí hay una idea de dominio geopolítico, imponer el poder de las transnacionales ligada al Estado norteamericano, en contra de otros poderes económicos. ¿Qué es lo que pensamos nosotros frente a eso? Nosotros creemos que más que ligarse al poder norteamericano, debiésemos concentrar los esfuerzos en la integración de Latinoamérica, para que sea un actor potente como tal frente a las otras grandes potencias, frente a China, frente a Estados Unidos, frente a Europa. Lo que vemos, por el contrario, es que se van agarrando países de a uno, países latinoamericanos, se va dividiendo Latinoamérica, y eso nos resta cualquier posibilidad de negociar equitativamente este tipo de tratados. Ahora, Chile ya tiene tratados de libre comercio con los otros 11 países firmantes, incluidos Estados Unidos, Japón, etcétera, con todos. ¿Cambia realmente en algo la situación? Porque ya tenemos acuerdos de libre comercio, ya está globalizada la economía chilena. ¿Cambia en algo con el TPP? Nosotros creemos que lo que pasa aquí es que se refuerza el modelo basado en el libre comercio con todas las implicancias que ha tenido para la economía chilena. Lo que hay que decir es, ¿ha sido exitoso el libre comercio para Chile? Algunos dicen que sí, el país se ha modernizado. Lo que nosotros pensamos es que lo que tenemos al cabo de 25 años de gobiernos democráticos donde han primado estas visiones sobre el libre comercio es una economía primitiva. Lo que tenemos en Chile es una economía básicamente extractiva que se basa en recursos naturales sin procesamiento y los vendemos al extranjero y compramos. Es decir, los grandes beneficiados por estas políticas de libre comercio han sido ¿quiénes? Han sido los que se han apoderado de estos recursos naturales y el retail, que son los que importan todas estas mercaderías a precio barato y hacen su negocio de eso. Es decir, vendemos nuestros recursos sin valor agregado en la forma menos noble posible, digamos, casi podríamos decir somos un país harinero, hacemos harina de cerro, digamos, con el concentrado de cobre, hacemos harina de bosque con los chips y los vendemos para afuera. Eso no es lo que necesitamos, lo que necesitamos es una economía integrada nacionalmente, que produzca valor agregado, y para eso necesitamos un Estado que tenga herramientas, y en general todos estos tratados de libre comercio le cortan las manos a los Estados para poder dirigir su economía y proteger a su industria. Estos países que hoy día impulsan el libre comercio, en su época protegieron su industria, se hicieron potentes, se hicieron industrializados con mucha protección. Y luego le exigen a los demás que negocien en pie de igualdad. Chile necesita crear, por ejemplo, Daniel, sería muy importante que el Estado pudiera privilegiar en sus compras públicas a los productores nacionales.
aunque no necesariamente sean los más baratos, pero son trabajadores chilenos, son empresarios chilenos, la plata queda en el país. No, estos tratados de libre comercio en general coartan estas herramientas básicas que tiene el Estado para poder potenciar su economía y salir de este modelo tan primitivo que tenemos hoy día. ¿No hay un beneficio para los consumidores chilenos, por ejemplo, en el ejemplo que usted mismo ponía de China, de la importación masiva, por ejemplo, de zapatos o de ropa china, que evidentemente es mucho más barata para los consumidores chilenos gracias a estos tratados? ¿No hay ahí un beneficio que vale la pena? Sí, claro, ese es el efecto paradójico de esto, es decir, como consumidores podemos ver que hay beneficios, pero todos los consumidores también tienen que ser en algún momento trabajadores. No se puede consumir sin trabajar, y esto lo que hace es que las condiciones de la economía chilena, esta economía primitiva, se mantengan, que los trabajadores, y que es una economía que genera además desigualdad. No es casualidad que tengamos estos grandes niveles de desigualdad en Chile, es producto de este modelo basado en la extracción de recursos naturales sin valor agregado, con muy poca participación de mano de obra, procesos cada vez más automatizados. Es decir, sí, tenemos cosas más baratas, pero cada vez tenemos menos poder adquisitivo de los trabajadores producto de este modelo económico. Sobre puntos específicos que habían sido polémicos durante la tramitación del TPP, cuando además la negociación era todavía secreta, como por ejemplo el tema de las patentes farmacéuticas, de los derechos de autor, de los proveedores de Internet, el gobierno dice que estos puntos cambiaron y que finalmente en el acuerdo final sí están bien resguardados los derechos y los intereses de Chile. ¿Ustedes coinciden con eso? Nosotros vamos a hacer un análisis a fondo de esto. Tú sabes, el acuerdo tiene 6.000 páginas, digamos, difícilmente, yo creo que el gobierno tampoco tiene la película tan absolutamente clara, no sé si otros ministros la tendrán clara. Por supuesto la gente de la Cancillería que ha seguido las negociaciones sí, pero no creo que haya un análisis del gobierno en su conjunto sobre cuáles son los beneficios. De hecho, durante el proceso donde estuvimos tratando de obtener información sobre esto, le pedimos al gobierno que nos entregara cuáles eran los estudios hechos por el Estado de Chile respecto de los beneficios y de los perjuicios, porque todos los tratados en algo se gana y algo se pierde. Sería muy raro que este tratado fuera tan maravilloso que solamente fuera ganancia. Y le pedimos cuáles eran esos estudios. No los tenían. Y resulta que el gobierno chileno se está basando para negociar esto en estudios norteamericanos. O sea, aquí la pérdida de soberanía es total, no solamente con el objetivo final del tratado, sino que el procedimiento también es carente de elementos básicos de soberanía, como tener nuestra propia información para saber si lo que estamos haciendo aquí vale la pena o no. Luis Mariano Rendón, gracias por habernos acompañado hoy. Buenas noches. Gracias, Dani.